buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar las famosas carimañolas, caribañolas o pastel de yuca, como usted le conozca en su país. Son una delicia, son auténticas de la costa caribe colombiana. Así que empezamos. Vamos a necesitar para esta receta alrededor de 1 kilo de yuca. Vamos a pelarla, vamos a partirla y la vamos a lavar muy bien. Luego la vamos a llevar a una olla con suficiente agua y vamos a cocinarla alrededor de unos 20 minutos o hasta que esté un poco blanda. Luego vamos a poner 200 gramos de lomo de res, le vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta y así tal cual como está, es muy sencillo, lo llevamos a una sartén que está precalentada y la vamos a asar por ambos lados a fuego medio alto. El tiempo, pues bueno, son de 3 a 5 minutos, estuve mirando hasta que tenga el color característico pues de una carne asada. Luego, mis corazones, vamos a ir preparando el resto de ingredientes. Un cebollín lo cortamos en trozos pequeños y media cebolla blanca o cebolla cabezona. Vamos a cortarla también en trocitos pequeños. Si tú no tienes picatodo, si no tienes procesador, si no tienes molino, pues lo vas a hacer así en trozos bien pequeñitos. Luego continuamos con un dientecito de ajo, lo ponemos, lo picamos bien finito. Mientras yo pico acá bien finita la cebolla para mostrarte cómo lo puedes hacer en casa, te invito a que me sigas en mis redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora, mis corazones, vamos a llevar la carne que ya estuvo, la hemos cortado y la vamos a llevar a un procesador. Esto se haría originalmente con un molino, pero yo no tengo molino, así que voy a usar el procesador. Y voy a integrar también medio pimentón rojo, yo siempre le retiro la piel y lo corto en trocitos, al igual que un poquito de cilantro, y vamos a empezar a procesar. Si tú no tienes ni molino, ni procesador, ni picatodo, lo podrías hacer picándolo bien finito, con ayuda del cuchillo como hacemos en otras recetas. Luego de que ya tenemos la carne un poco más desmenuzada, agregamos el resto de la cebolla y finalizamos de procesar hasta obtener este resultado. Llevamos esta carne a la sartén y vamos a agregar un poquito más de pimienta. A mí me gusta agregarle un poquito de comino, pero solamente un poquito. Pimienta de cayena o puedes agregar achiote, un poquitico, sal y un chorritito de aceite de oliva, y acá dejamos alrededor de unos 5 minutos. Es solamente mientras la cebolla, el pimentón y esto se van cocinando un poquito. Ahora la yuca ya está blanda, lo que vamos a hacer es retirarla. Necesitamos que la yuca esté blanda, pero que no esté muy cocida. Ya les voy a explicar por qué. Dejamos a que se enfríe un poco y miren, está perfectamente cocida, pero aún está firme. Vamos a rallar la yuca tal cual como hicimos las arepas de yuca. Por acá arriba te voy a dejar ese enlace por si quieres pasar y verla. Vamos a rallarla finamente. Mientras yo sigo rallando acá, yo lo hago incluso por uno de los hoyitos más grandecitos y con mucho cuidado lo vamos haciendo. Puedes hacerlo también en un molino, moler la yuca, que queda espectacular, o también pudieras hacerlo desmenuzándolo con una cuchara para que quede completamente una masa. Luego retiramos la carne y ahora vamos a amasar con mucho cuidado la yuca. Vamos a hacerlo con fuerza, vamos a hacerlo hasta lograr obtener una masa compacta, que es la que le va a dar origen pues a la masa o a la cobertura de cada carimañola. Vamos a agregar un poquitico de sal y un chorritito de aceite de oliva o el equivalente a una media cucharada. Puedes agregar otro tipo de aceite, claro que sí. En mi caso, como yo la sentía dura, por eso también le puse ese chorrito de aceite y la fui amasando. Lo importante es que, como les digo, quede una masa mucho más compacta. Entonces, este es el resultado que estamos buscando, una masa que sea más flexible y que sea compacta. Miren, por favor, este es el resultado. No se vayan a asustar acá con esta figura. Y luego, mis corazones, vamos a llevar aceite a un recipiente y lo vamos a dejar a que se vaya precalentando a fuego medio. Mientras tanto, yo voy a hacer también las populares, las que más me gustan incluso, que son las de queso costeño, queso salado, queso semiduro. Yo lo rayo, pero pienso que incluso lo podrías cortar en cuadritos y también te va a funcionar. Si quieres puedes agregar también un trocito más de queso mozzarella, pero es opcional.
Ahora vamos a empezar a hacer las carimañolas. Nos untamos las manos con un poco de aceite y amasamos primero cada porción nuevamente, luego boleamos y luego con ayuda del dedo pulgar lo que vamos a hacer es crear como la camita, por así decirlo, donde va a ir el relleno. Entonces nos ayudamos con las palmas de las manos y con los dedos y vamos a ir presionando tanto la parte de abajo como los extremos hasta obtener este resultado, y allí vamos a agregar el relleno. Una cucharada, con ayuda del dedo meñique puedes ir presionando el relleno hacia adentro y luego vamos a ir cerrándolas muy bien. Ojo con este paso, es súper importante para que no se les vaya a salir el relleno. Ciérrenla con mucho cuidado, hagan el repulgue bastante durito y luego, mis corazones, de tener el repulgue hecho, pues vamos a ir presionándolo con ayuda de las dos manos, que en realidad es la que le va a dar la forma a la popular carimañola, caribañola o pastel de yuca, como le llaman en otros países. Este es el resultado, mis corazones. Una vez tenga lista las carimañolas, pues vamos a ir a probar el aceite. Yo pongo un poquitico de yuca y me doy cuenta que está lo suficientemente caliente, así que lo agrego. Ojo, les recomiendo que utilicen de pronto un recipiente mucho más alto, con mucho más aceite, para que no les queden estas partes blancas por fuera, porque esto podría generar, después de fritarlas, les queda como una barriguita. Entonces queremos evitar eso. Este es el resultado que queremos evitar, así que por favor hazlo con un recipiente de pronto un poco más alto. Este es el resultado de las carimañolas. Miren el color, lo van a dejar tan dorado como quieran. Recuerden que ya todos los ingredientes están cocidos, es simplemente dorarlas en el punto exacto que a ti te guste. Este es el resultado, tan preciosas. Ahora vamos a hacer las de queso. Popularmente las de queso son las que más me gustan y son, yo pienso, que una de las más populares en la costa caribe. Así que usamos queso costeño, un poquito de queso mozzarella también para que quede un poquito más fundido, y vamos a presionar tanto el relleno hacia adentro como hacer los repulgues para evitar que se vaya a soltar el queso. Súper importante, por favor, que hagan esto. Otro punto súper importante es que mantengan la temperatura del aceite. Así que si ustedes ven que de pronto se ha enfriado un poco, pueden subir un poco la llama para conservar la misma temperatura y tener este resultado, mis corazones. Y así de fácil hemos hecho carimañolas caseras. Están deliciosas, exquisitas y lo mejor, hechas por ti, hechas por nosotros. Así que los invito a que me regalen un like si les ha gustado esta receta. Miren cómo queda la de queso, y mientras abro la de carne, los invito también a que se suscriban al canal y compartan esta receta. Anímense a prepararla. Al final están todos los ingredientes, al igual que en la caja de información. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante y feliz fin de semana. Chao.